Bienvenidos al webinar del curso Medicina Mente Cuerpo. Un espacio para comprender la conexión entre tus emociones y tu salud. Como conferencista tenemos al Dr. Ricardo Andrés Pérez, médico especialista en terapias alternativas y medicina funcional. Moderado por la doctora Carolina Quintero Daza, médica especialista en medicinas alternativas y magíster en medicina alternativa. Bueno, vamos a empezar nuestro webinar. Buenas noches para todos, les damos la bienvenida desde la Unipaes. Les damos la bienvenida a este webinar. Les agradecemos la confianza que tienen siempre y la aceptación que tienen en estos webinars y en estos cursos que ofrece la Unipaes. Para recordarles un poquito, la Unipaes es una fundación universitaria que tiene un legado de más de 105 años en la enseñanza de homeopatía, como especialización en medicina homeopática y en la prestación de servicios de medicina alternativa y complementaria. Acá tenemos dos programas, digamos que los más grandes, que son el programa de especialización en medicina homeopática humana y en medicina homeopática veterinaria. Son dos programas muy especiales, que son los únicos que existen en Colombia, están pues avalados por el Ministerio de Educación. Dentro de la universidad tenemos una rama que es educación continua. Educación continua se encarga de promover cursos cortos, diplomados y otras formaciones que pretenden dar competencias a los profesionales de la salud y a personal en general que esté interesado en las terapias alternativas y la medicina alternativa y complementaria. Entonces, dentro de el programa de educación continua tenemos estos cursos. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez pues, es uno de nuestros colaboradores docente de la Unipaes en cursos de educación continua y voy a hablarles un poquito de su experiencia para que sepan que van a quedar en las mejores manos. Entonces el doctor Ricardo Pérez es médico integrativo y funcional, tiene experiencia de más de 20 años en terapias complementarias en el tema de medicina mente-cuerpo y en biodescodificación. Es el director también de BioVerde, que es un centro médico especializado en medicina integrativa. Entonces, el doctor Ricardo es médico general de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, es médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal, también de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, tiene diplomados en terapias alternativas de la Universidad Nacional de Colombia, diplomado en medicina biológica y homeopatología de la Universidad del Bosque, tiene formación en medicina mente-cuerpo, que es lo que nos ocupa hoy, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, tiene diplomado en medicina funcional de la FUCS, diplomado en nutrición bioterapéutica de Inubiot, y pues como ven tienen mucha experiencia en estos temas. Además pues tiene estudios en bioenergética, sintergética, terapia biológica, formación en biodescodificación de enfermedades y es nuestro conferencista del día de hoy. Entonces le voy a dar la bienvenida al doctor Ricardo, bienvenido a este webinar, bienvenido a la Unipaes también y quiero que nos cuente un poquito sobre esta experiencia tan interesante que usted tiene en medicina mente-cuerpo. Buenas noches, Carolina, muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy contento, muy honrado de estar aquí en este espacio y bueno, compartir con seguramente muchos colegas y profesionales de la salud en la Fundación Universitaria de la Unipaes. Bueno, yo pues muy contento y feliz porque este es un tema que a mí me ha apasionado mucho desde hace muchísimos años. Yo creo que entré a la medicina alternativa, a la medicina integrativa, precisamente por la medicina mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque prácticamente yo siendo un estudiante de pregrado de medicina tuve la oportunidad de conocer a un médico que pues, prácticamente me cambió la perspectiva de vida y realmente creo que fue una persona que me ayudó muchísimo en un proceso que yo tuve de salud, precisamente estando en la universidad de pregrado. La salud no solo física sino también temas emocionales. Y este médico que apareció en mi vida precisamente para mostrarme este camino era una persona que integraba muy bien la mente y el cuerpo. Todo era una persona integrativa que yo en ese momento, pues, siendo un médico convencional y recibiendo una formación médica convencional que en esa época en la Juan N. Corpas, pues no se hablaban de terapias alternativas, prácticamente eso era aparte, ¿no? Se sabía que la Juan N. Corpas tenía como esa formación, pero en pregrado cero conocimiento de ese tema. Y pues
vine a conocer con él toda esta maravillosa formación y información de la mente y el cuerpo. Prácticamente él empezó a trabajar mi problema solo con trabajo desde la parte mental, emocional. Bueno, utilizaba esencias florales, reequilibrio de energía de centros energéticos, de chakras. Y obviamente eso me despertó. O sea, yo dije, oiga, esto está súper interesante, yo quiero conocer un poco más. Él precisamente en esa época empezó a hacer una formación en la Universidad de Harvard, que me interesó muchísimo ese tema porque decía, bien, la Universidad de Harvard en Estados Unidos es un referente, ya empiezan a hablar de este tema de la medicina mente-cuerpo hace más de 30 años. Entonces yo dije, no, esto está muy interesante, yo quiero conocer más y obviamente empecé a profundizar un poquito en este tema con él, siendo su paciente y siendo estudiante de medicina, ¿no? Porque ni siquiera me había graduado, estaba como que en los semestres de la mitad, si no estoy mal. Entonces cada vez empecé a integrar esto con la medicina, con lo que iba aprendiendo como estudiante de medicina y fue realmente una ayuda grandísima para mí, Carolina. Este tema, de todo lo que él trabajó conmigo como paciente y viviendo yo esa experiencia, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, este es el camino que yo quiero seguir. Pues obviamente salí, me gradué de médico y seguí buscando información por donde fuera y más adelante tuve la oportunidad de hacer algunos cursos de formación en la Universidad de Harvard, que están abiertos obviamente también para médicos y profesionales de la salud. Y bueno, aquí estoy hoy compartiendo un poquito de esta experiencia, esta información de más de 20 años, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que no es solamente como desde la parte teórica, sino que también es una experiencia de vida y que muchos de los que hemos transitado este camino es también por esa búsqueda que nos lleva desde el alma y el corazón a mirar otras formas de sanación. Así es. Bueno, doctor Ricardo, cuéntenos entonces cómo podríamos nosotros definir, para las personas que no tenemos tanto conocimiento en estos temas, cómo podríamos definir eso que es la medicina mente-cuerpo. Bueno, mira, la medicina mente-cuerpo así a grandes rasgos y siendo un poquito concreto, es precisamente el nombre que recibió la medicina holística integral, tiene más de 4.000 años, desde la medicina tradicional china, todo lo que es de Oriente, la medicina ayurvédica de la India, el nombre que se le dio desde la medicina moderna, ¿sí? A esa integración de mente, cuerpo y espíritu. Prácticamente, inicialmente la Universidad de Harvard fue una de las más que empezaron a desarrollar más este tema con el doctor Herbert Benson, que es un cardiólogo, que fue el que fundó ese tema, el Instituto de Medicina, Mente, Cuerpo y Espíritu, se llamaba así antiguamente, ahora se llama Instituto Mind Body Institute, ¿sí? Entonces, es esa integración, es realmente unir esa parte mental y esa parte física, precisamente para lograr ese bienestar y esa salud. Entonces, eso pues obviamente ya empezó en el siglo XX, más o menos en los años 50 empezaron ya a hablarse de eso desde la parte biológica, desde la parte científica, ya con evidencia, todas esas teorías que eran de las medicinas holísticas ancestrales ya empezaron a llevarse a la medicina convencional, pues si se puede decir de esa manera. Qué bueno, porque digamos que a veces cuando hablamos nosotros de medicina alternativa o terapias alternativas o medicina holística, a veces se piensa que es algo como sin fundamento, ¿cierto? Pero con todo lo que tú nos cuentas y además que aquí lo estamos viendo nosotros también en Colombia, que las universidades se han encargado pues de la formación, de que el estudio y la formación de las personas sea más rigurosa, más científica. Si universidades como Harvard pues las avalan y nos muestran que científicamente hay una explicación y hay un componente que pues va a influir en esta relación mente-cuerpo, pues ya quedamos como más tranquilos de que lo que estamos haciendo pues realmente tiene un fundamento científico que tal vez antes no se veía o no se explicaba adecuadamente porque no teníamos los recursos científicos a la mano, pero que ahora sí lo está explicando la ciencia, ¿cierto? Exactamente. Antes, obviamente, hubo un tiempo en el que todo era integrado, antiguamente, pero ya después se desintegró la medicina, se empezó la medicina moderna y se separaron. Entonces, la mente la ve el psicólogo, el cuerpo lo ve el médico, pero la idea es que hay que hablar en ese mismo lenguaje, integrarlos para poder entender muchos temas de salud que tenemos nosotros los seres humanos y que, pues, precisamente vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Bueno, Eh, Ricardo, entonces, si nos comparte su presentación y vamos a ponerle entonces atención para comprender un poquito más de este tema. Gracias, doctor Ricardo.
para la Eh, presentación. Gracias, Carolina. Bueno, entonces, lo que les decía, ya incluso el instituto, bueno, el Centro Nacional de Salud Complementaria Integrativa de los Estados Unidos ya avala la medicina mente-cuerpo porque ya tiene bastante sustento científico prácticamente para trabajar muchísimas enfermedades y patologías crónicas. Y ellos pues dan un concepto de lo que es la medicina mente-cuerpo. Dice que es el conjunto de prácticas de salud y técnicas de curación que están basadas ya en la evidencia y que se utilizan para conectar en la conexión de la mente, el cerebro y el comportamiento para mejorar salud, promover relajación, bienestar y el manejo de las enfermedades. Eso es lo que ya dice, pues, un ente ya muy reconocido en los Estados Unidos, en donde precisamente se habla de estos temas. Y ya la medicina mente-cuerpo es parte de de las herramientas que hay avaladas pues, perfectamente para la práctica de temas de salud. Entonces, prácticamente, este es el concepto, pues, de la Universidad de Harvard también, que como yo les decía, el Instituto de Medicina Mente Cuerpo de la Universidad de Harvard tiene más de 50 años ya. El doctor Herbert Benson empezó muchos estudios como las terapias de respuesta a la relajación hace mucho tiempo, porque él es cardiólogo y tiene bastantes conocimientos cuando ustedes puedan entrar de pronto y buscar el Instituto de Medicina Mente Cuerpo en los Estados Unidos, en Boston, Massachusetts. Ellos pues tienen bastante información y hablan mucho de estos temas ya y los aplican en muchas de las patologías crónicas. Ellos dicen que prácticamente algo similar. Es el estudio y el uso de las interacciones entre el cerebro, la mente, el cuerpo y el comportamiento, precisamente, para promover la salud y mejorar el bienestar. ¿Qué dice el curso o qué hacen en el curso en los Estados Unidos de Medicina Mente-Cuerpo? Ellos trabajan todas estas técnicas, que hay muchas técnicas que ya tienen estudios, ya están avaladas, ya tienen evidencia muy robusta en el tratamiento de enfermedades crónicas. Y ellos en su página ponen que la medicina mente-cuerpo puede ayudar a mejorar los resultados de tratamientos de una gran cantidad de enfermedades crónicas y que muchas de esas enfermedades crónicas tienen una conexión directa con el estrés. Eso creo que para ninguno de nosotros es un secreto de que el estrés se está volviendo el factor detonante de muchísimas enfermedades crónicas de inflamación y de problemas inmunológicos. Entonces aquí vemos, miren, 40 tipos de enfermedades que ellos ya tienen avaladas para trabajar con medicina mente-cuerpo, entre enfermedades metabólicas, cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas, enfermedades autoinmunes y bueno, una cantidad de trastornos también que podemos complementar y hoy por hoy pues yo creo que va a ser muy importante esta herramienta para todos los médicos y los profesionales de la salud, porque a veces no entendemos ese lenguaje de las emociones y conectarlo con la parte física, que eso es lo importante de este curso de la medicina mente-cuerpo. Y como sabemos, pues hoy al día estamos expuestos a diferentes estresores, ¿no? Nuestro exposoma cada vez es más amplio, muchas veces nos quedamos solo en el exposoma químico, en el exposoma físico, de todas las toxinas, de los alimentos y todas estas cosas y nos enfocamos mucho y le damos mucho poder, pero nos estamos olvidando muchas veces de esa parte psicosocial y esa parte de estilos de vida y hábitos que a veces están enfermándonos mucho más incluso que podríamos decir que la misma alimentación. Eso es lo que la medicina mente-cuerpo quiere integrar, o sea, quiere darle el valor a eso que aparentemente está muy abstracto, que es la parte social, por ejemplo, una persona con ingresos bajos ingresos económicos bajos, con estrés en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, o con estrés en su trabajo y con alteraciones de su patrón de sueño, adicciones y una cantidad de cosas, precisamente esto lo estamos dejando como muy al lado y simplemente nos enfocamos en esos hábitos que podemos en cierta forma manejar o ver que son físicos, que es la alimentación y el ejercicio, pero estamos dejando al lado esto. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, uno le da el tratamiento correcto al paciente, le cambia su dieta, mejora sus hábitos de vida, pero ese paciente sigue enfermo, sigue mal, ese paciente no mejora. Entonces, esto nos va a ayudar a entender un poquito más ese contexto del paciente, de su historia de vida, y ya no vamos a tratar más enfermedades, ya no vamos a tratar más enfermos, sino que vamos a empezar a tratar personas que tienen una historia de vida en donde todos estos factores psicosociales van a ser de gran importancia para poder llevarlos a un tratamiento integrativo de medicina mente-cuerpo. El impacto que tiene esos determinantes de la salud sociales, ¿no? Esos determinantes psicosociales en la salud del individuo es muy alto. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque nosotros vemos, a veces le damos mucho valor a la dieta y a la actividad física que miren, que juntos tiene un impacto en la salud de un individuo del 30%, dieta y actividad física. Pero si vemos los factores socioeconómicos, ¿sí? Psicosociales, emocionales, relacionales, laborales,
tienen un impacto del 40% en la salud de un individuo. Entonces, sí, nosotros podemos de pronto hacer cambios a veces en el medio ambiente físico, cambios en la dieta y muchas otras cosas, pero a veces esos aspectos psicosociales de pronto no le estamos apoyando al paciente a manejarlos. A veces le decimos, bueno, maneje su estrés o gestione su estrés, pero, pero ¿qué es gestionar mi estrés, doctor? ¿Qué es lo que a mí me causa el estrés? Porque es que eso es lo que toca mirar. El estrés percibido de cada persona es algo individual, es algo diferente en cada uno de los seres humanos. Nosotros no podemos generalizar que el estrés es una cosa, una situación común a todos. Hay diferentes factores de relaciones, de familia, de económicos que están afectando a ese paciente. No le vamos a cambiar su vida, pero sí le vamos a ayudar a gestionar ese estrés, a manejarlo y a tener un poquito más de resiliencia a la hora de superar ese tipo de situaciones, a que lo aprenda a manejar, porque la vida sin estrés realmente es inevitable. O sea, no podemos vivir sin estrés y esto es un factor que afecta, y como vemos acá, todos los efectos en la salud en diferentes enfermedades endocrinas, metabólicas, renales y del sistema nervioso. Entonces, esto es muy importante para que lo entendamos. Entonces, el enfoque que tenemos que tener en la medicina mente-cuerpo y que tenemos que integrar precisamente es el enfoque biopsicosocial, pero un enfoque biopsicosocial bien entendido, en el que nosotros podamos llegar a la raíz del problema del paciente y ayudarle y darle sus herramientas para que él empiece a salir de eso. Y ese enfoque biopsicosocial es muy importante porque es el principal factor de estrés crónico actualmente y de desarrollo de enfermedades, de múltiples enfermedades en la vida moderna. Entonces, es bien importante tener en cuenta que el estrés de nosotros los seres humanos no es solo estrés agudo, y eso lo pudimos ver nosotros en la pandemia, durante la pandemia, cómo se incrementaron los casos de ansiedad, depresión, enfermedades, incluso las personas así sea cuidándose y evitando el contagio, terminaban teniendo una enfermedad contagiosa, alguna cosa asociado a ese estrés de ese entorno de pandemia, que es un estrés agudo y que salimos, y obviamente ya empiezan los otros factores de estrés crónico, en el que tenemos que hablar del trauma infantil, que es donde empezamos a buscar nosotros un poquito más la historia de vida de los pacientes. Empezamos a entender en esa línea de tiempo desde su infancia hacia su adultez qué ha pasado en esa vida de esa persona y qué eventos en esa vida están conectados con su enfermedad. Entonces, el trauma infantil, el estrés laboral, problemáticas de relaciones de pareja, duelos, cargas también por cuidado familiar, los cuidadores también, como sabemos, terminan enfermándose, ¿no? Actualmente lo estamos viendo en muchos entornos familiares, la desigualdad racial, los conflictos obviamente del estatus económico y algunas enfermedades psiquiátricas que obviamente de por sí también terminan afectando el entorno muchas veces social y familiar. Entonces, esto es un enfoque que tenemos que tener en cuenta para trabajar estos temas de la medicina mente-cuerpo y precisamente poder ayudar a nuestros pacientes a salir de todo ese tipo de patologías que los están afectando. Entonces, los factores determinantes de la salud, como les decía anteriormente, prácticamente esos factores determinantes están más asociados a su entorno y a las circunstancias, ¿sí? Y muchas veces no tanto al factor de tener solo el acceso a la salud o tener ciertos hábitos de ejercicio y alimentación. Si vemos, miren lo importante que tiene que ver las condiciones psicosociales, emocionales en un paciente para su salud. Y a veces nos quedamos solo cambiando algunos factores como la alimentación y el ejercicio, y resulta que estamos dejando esos otros factores del estrés psicosocial de un lado, ¿no? Entonces ya en la medicina mente-cuerpo y en el curso de medicina mente-cuerpo, que es el que nos compete, vamos precisamente a llevar toda esa información tan abstracta de la mente, las emociones, las conductas a la parte biológica. La idea es integrar esas dos cosas y entender ese lenguaje y entender que una emoción se va a manifestar a nivel biológico con una reacción neuroendocrina, una reacción de interleuquinas, una reacción inmunológica, y eso lo vamos a entender pues claramente viendo cada módulo de este curso. En el primer módulo pues nos vamos a enfocar más en los fundamentos y las bases científicas de la medicina mente-cuerpo, de dónde viene, cómo ha sido el proceso de implementación incluso en algunos sistemas de salud, que pues no es en el nuestro específicamente, en algunos países, y vamos a entender de dónde viene toda esa medicina mente-cuerpo, las bases científicas, la conexión de nuestro sistema nervioso con cada uno de los órganos. En el módulo 2 vamos a hablar del estrés y la conexión que tiene el estrés con la inflamación crónica de bajo grado. La inflamación persistente, que en la parte neurológica también se va a manifestar como neuroinflamación muchas veces, y la neuroplasticidad, que es la adaptación de ese cerebro a aprender nuevas cosas para manejar y modular ese estrés.
Nuestro módulo 3 vamos a hablar de un tema muy importante que es la disfunción del eje endocrino hipotálamo hipófisis adrenal o el eje HPA y las disfunciones también de nuestro sistema nervioso autónomo, que son las disautonomías, que van mucho más allá de lo que nosotros podemos creer de la clasificación de primarias y secundarias. Vamos a entender que toda enfermedad crónica tiene una disautonomía crónica y eso es muy importante entenderlo en este módulo. En el módulo 4 hablaremos de la neurobiología de las emociones. Lo bonito es esto, vamos a traducir esas emociones en todos los neurotransmisores, las hormonas y todo lo que tiene que ver en el cuerpo, esa reacción psiconeuroendocrino inmunológica, que también se llama PNI o PNI, y que eso es prácticamente la conexión científica que hizo esa conexión de la medicina mente-cuerpo. A través de la psiconeuroinmunología fue que se empezó a entender un poquito más este tema. En el módulo 5 hablaremos de un tema bien importante que es del trauma, el estrés crónico, cómo el trauma y todas esas experiencias vividas en la infancia, en la adolescencia, impactan nuestra reacción y nuestra relación en el sistema nervioso, la personalidad y también pues toda la reacción psiconeuroinmunológica del estrés y el trauma en el cuerpo. En el módulo 6 hablaremos un poquito ya de la parte bioenergética, de la relación de la mente y el cuerpo. Aquí integraremos obviamente las teorías de las medicinas ancestrales, los centros energéticos, desde la medicina tradicional china. También vamos a hablar un poco de los cuerpos energéticos, ¿sí? Integraremos un poquito de algo de la sintergética. Y también es muy importante integrar esto desde la parte biológica, la importancia que tienen las mitocondrias en la célula y la conexión de las emociones con la biología a través de las mitocondrias. Entonces, muy interesante esa parte bioenergética también. En el módulo 7 ya hablaremos de la teoría polivagal, que es muy importante entenderla en esa reacción al estrés, en esa reacción que tenemos los seres humanos de lucha y huida, y cómo entendiendo esta teoría polivagal y el nervio vago, podemos llevar a que nuestros pacientes empiecen a utilizar técnicas de respiración, de relajación o técnicas de coherencia cardíaca que podemos implementar en sus tratamientos. En el módulo 8 tendremos un tema de biodescodificación que seguramente ustedes sabrán que la Fundación Universitaria Luis G. Páez también tiene un curso específico de biodescodificación. Obviamente aquí no vamos a entrar en esa profundidad, pero sí vamos a ver lo importante o el papel que tiene la biodescodificación en entender esa historia de vida de nuestros pacientes y ayudar a decodificar y entrar en esa conexión de las emociones y el origen emocional con las enfermedades. Entonces es un módulo que también es muy importante también para las personas que de pronto no tengan ese conocimiento. Es un modo básico, pero saben pues que hay un curso específico de esto, ¿no? El módulo 9 ya para ir terminando esos últimos módulos, hablaremos de las últimas terapias emergentes de vanguardia y hablaremos de las terapias que más tienen de pronto ahorita respaldo científico, el yoga, el qigong, tai chi, el mindfulness. Y vamos de pronto a tener una parte práctica prácticamente de yoga, de esas tres disciplinas muy importantes para prescribir a nuestros pacientes. Realmente, y se los digo yo por experiencia propia que estoy practicando el tai chi, es una experiencia muy importante que tiene que complementarse a todo lo demás, a todo lo que vamos a aprender en este curso. Y creo que la parte práctica va a ser muy importante para que todos nosotros vivamos esa experiencia de esas terapias mente-cuerpo y los efectos biológicos que tienen estas en nuestro organismo. Y el módulo final ya vamos a hacer una integración de toda la información que tuvimos durante el curso. Vamos a hablar un poquito de la psiconeuroinmunología clínica y la aplicación ya y el abordaje ya con casos prácticos. De pronto vamos a tener algunos ejemplos y vamos a entender un poquito cómo se aborda ese paciente desde su historia clínica, su examen físico, los exámenes de pronto que vamos a necesitar en algún momento utilizar para clínicos y el manejo que podemos utilizar desde las diferentes terapias alternativas y lo que hay pues actualmente desde la medicina funcional. Y bueno, vamos a integrar un poquito más este tema. Entonces, es un tema que a mí realmente me apasiona y creo que me ha servido muchísimo en mi práctica clínica. Uno a veces puede realmente ayudarle mucho a un paciente hasta donde se lo permite realmente. Yo en mi práctica clínica quisiera llegar siempre más allá, pero hay veces, hay pacientes que no lo permiten. Entonces, no podemos entrar a sus vidas y a conocer su historia privada muchas veces, pero con algunos otros pacientes sí hay esa posibilidad. Obviamente vamos poco a poco y vamos aprendiendo cómo ingresar en ese mundo emocional de nuestros pacientes. Entonces, esto va a ser el fin de la división de la mente y el cuerpo. La psiconeuroendocrinoinmunología va a transformar la parte biológica de nuestra psique. Vamos a entender realmente cómo las emociones se conectan con nuestro cuerpo
y esto es lo que prácticamente este curso nos va a dar muchas herramientas, ¿sí? Entonces vamos a cambiar ese paradigma reduccionista tradicional de que todo está separado y lo vamos a integrar con ese modelo de medicina mente-cuerpo a través de la psiconeuroinmunología, porque es una relación bidireccional. Vamos a entender que el genoma también está relacionado, esa epigenética también está afectando esas experiencias, ese entorno social de nuestros pacientes. Y vamos a enfocar unos tratamientos ya más sistémicos, más integrados a la parte psíquica, pero también a nuestra parte biológica, que es algo que también tenemos que abordar, obviamente. Entonces, eso es la medicina mente-cuerpo, integrar esas dos fases. Vamos a hacer una medicina más de precisión y de compasión, porque vamos a conectarnos con nuestro paciente. Eso es lo bonito de la medicina mente-cuerpo, que nos permite conectarnos con esa historia de ese paciente, tener una relación más cercana. Y eso, pues prácticamente los médicos que hacemos medicina integrativa en nuestros consultorios particulares lo podemos hacer. Yo entiendo que el sistema no da para eso todavía, no da el tiempo, no da muchas cosas para los médicos que trabajan para el sistema de salud, pero uno poco a poco puede ir haciendo cositas y cambios pequeñitos en esos pacientes. Entonces, ese nuevo estándar es integrar esa psicología a la parte biomédica, escuchar esa biografía de nuestros pacientes, ese entorno social y conectarlo con la parte biológica, llevarlo a la práctica y de pronto ser esos líderes de cambios bonitos que podemos empezar a ver en nuestros pacientes, y ayudar a nuestra salud pública, porque pues creo que nosotros en un futuro vamos a ser los futuros médicos que van a necesitar muchas entidades de salud, porque la prevención creo que va a ser la base también de mejorar mucho nuestro sistema, ¿no? Entonces ya para cerrar, para ir terminando, como unas pequeñas conclusiones, la medicina mente-cuerpo no es una alternativa, realmente es la base fisiológica de muchas enfermedades que hoy no entendemos completamente. La medicina mente-cuerpo, que es basada en la evidencia, es una herramienta clínica que va a ser indispensable para cada uno de nosotros como profesionales de la salud para tratar enfermedades crónicas. Y hoy sabemos obviamente que el estrés no es solo un factor psicológico, es un modulador biológico directo de la inflamación, la inmunidad y la expresión de todas las enfermedades que estamos viendo actualmente. Entonces, el futuro de la medicina es eso, como les decía, no solo la medicina, sino la psiquiatría, la psicología, es profesionales bilingües que hablen los dos lenguajes, el lenguaje de la biología y el lenguaje de las emociones, que es un lenguaje del alma humana precisamente muy importante para entender a nuestros pacientes. Muy interesante, doctor Ricardo. Muchas gracias por toda esa información que nos está brindando. Realmente lo veo como una oportunidad de comprobar científicamente lo que hemos venido practicando desde la medicina alternativa y la medicina complementaria. Me parece pues súper interesante este tema. Como ven, vamos a montar el curso de medicina mente-cuerpo para las personas que estén interesadas. Ya vieron que es un tema bastante profundo, se van a tocar muchos tópicos que son realmente necesarios para comprender más a nuestro paciente, para integrar tanto la parte física, mental, emocional y que tengamos un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Vamos a pedirles a las personas que están, si tienen alguna pregunta, nos la escriban en el chat y ya las vamos a responder. Mientras tanto, le voy a preguntar al doctor Ricardo, esta medicina mente-cuerpo estaría bien integrarla. Tenemos nosotros egresados de homeopatía y hay otros egresados de otras profundizaciones como de medicina tradicional china, de terapia neural, de osteopatía. Esto iría integrado con cualquiera de ellas, ¿cierto? Totalmente, Buena Carolina. combinación. Totalmente, y es prácticamente las técnicas de trabajo que yo por lo menos utilizo, vamos a aprender eso en el curso, porque pues aquí tiene cabida todo, prácticamente la acupuntura, la terapia neural, las esencias florales, la biodecodificación, la homeopatía, porque prácticamente esas son las herramientas que también vamos a complementar teniendo un buen diagnóstico. O sea, vamos a saber enfocarnos qué necesita primero ese paciente e ir trabajando poco a poco, mientras lo vamos conociendo en todo su proceso. Entonces, prácticamente las herramientas que se utilizan, que se enseñan en las WPAs, todas tienen una conexión perfecta con la medicina mente-cuerpo. Incluso personas que no hagan este tipo de medicina, también es muy valioso utilizarlo y complementarlo con otro tipo de terapias, ¿no? Pues digamos que ese es el interés de la Unipaes, que dar a conocer todas estas alternativas, esas herramientas que tenemos, que a veces las desconocemos o que a veces las utilizamos, pero que no tenemos como esa explicación
científica. Bueno, voy a mirar acá las preguntas, creo que ya hay dos preguntas. La primera es que si esta charla va a quedar grabada, sí, doctora, va a quedar grabada, la pueden revisar después completa, porque es una información muy interesante desde el comienzo, va a quedar en el canal de YouTube, entonces es importante que ustedes estén siguiendo a la Unipaes en las diferentes redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, para que se enteren de todo lo que aquí hacemos en la Unipaes. Y segundo, ¿qué tanto se profundiza en PNI? Pues prácticamente durante todo el curso vamos a estar hablando de PNI, porque pues es la integración ya científica y biológica de todas las emociones. La PNI es muy importante para poder entender todo este proceso e integrar la medicina mente-cuerpo. Entonces prácticamente vamos a hablar mucho de todos los ejes neuroendocrinos, la parte inmunológica, las reacciones que tienen nuestro organismo desde los ejes de hipotálamo, hipófisis, adrenal y los demás ejes neuroendocrinos en nuestro sistema. Entonces el PNI va a ser una base muy importante pues, precisamente para entender desde la parte biológica y clínica, ¿no? Es que nos da toda la explicación que necesitamos para comprender eso, ¿no? Siempre vemos en medicina alternativa al ser integralmente, siempre esa es como nuestra base, ¿no? Ver al ser integralmente, no vemos enfermedades, sino vemos a la persona, el enfermo que está viviendo una experiencia de enfermedad, pero que debemos verlo siempre de forma integral, y esta rama pues nos lo explica muy bien cómo desde la parte física se afectan todos esos sistemas, ¿no? La mente, la parte endocrina, bueno, todo el sistema a partir de un punto de desequilibrio. Si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede hacer por acá en el chat. Mientras tanto, si se animan a hacer preguntas, les vamos contando que las inscripciones para el curso de Medicina Mente-Cuerpo están abiertas, que se pueden inscribir, que va a aparecer próximamente. Si se quiere inscribir, está en el chat el link de inscripción para que directamente dan clic ahí y ustedes se pueden inscribir a este curso que me parece que va a estar muy interesante. Estoy segura que va a estar muy interesante y que complementa muy bien con cualquiera de las terapias alternativas que ustedes practiquen con la medicina alternativa, y es un complemento bueno. Que si también se puede aplicar en los animales, nos pregunta aquí la doctora Liliana, que ya es egresada de homeopatía veterinaria y practica acupuntura también. Pues mira, yo considero que es muy importante también, es una herramienta porque resulta que los animales, sobre todo los animales domésticos, están siendo un reflejo de sus dueños, ¿sí? Están siendo impactados prácticamente por la personalidad y por los conflictos emocionales, sociales, lo que yo decía, de sus dueños. Entonces, si esto va a ser una herramienta que va a ayudar a trabajar de pronto con nuestros animales también, que incluso ellos tienen ejes endocrinos similares, y casi que igualitos a los mamíferos, por ejemplo, con nosotros, pues claro que puede ser una herramienta muy valiosa para entender el animal, pero también para conectarlo con sus dueños, porque sabemos que el animalito está impactado y está muy conectado, su parte biológica y física, precisamente con los conflictos que tienen los humanos, ¿no? Nos pregunta que cuándo empieza el curso. Pues tenemos la programación para el 10. Resulta que el 10 es el día de la homeopatía, entonces mañana les informamos si dejamos definitivamente el inicio, que sería la charla introductoria, el 10, o si lo empezamos la siguiente semana, porque tenemos ahí como el cruce con el día de la homeopatía, que se fue como un punto que no nos quedó ahí como cruzadito. Entonces ahí les están compartiendo el programa, ¿sí? Nos pregunta aquí la doctora de qué precio tiene el curso. El curso tiene un valor en este momento de 650,000 pesos, pero a las personas que hayan asistido al webinar pueden pedir a nuestros asesores un descuento del 5%. ¿Vale? Aquí para que pues se animen a hacer este curso que está muy interesante, estar ahí en primera fila. Bueno, pues muchas gracias, doctor Ricardo, muy interesante toda la charla. Espero que las personas que tengan contacto con esta información se animen a hacer el curso. Los invitamos muy especialmente. El doctor Ricardo pues, es un muy buen docente, lo conozco hace muchos años, sé la calidad de persona y del conocimiento que él tiene, por eso lo invitamos a ser parte
pues de educación continua de la Unipaz. Entonces, doctor, bienvenido nuevamente a la Unipaz y a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Recordarles que el link de inscripción y de pago está en los comentarios y que pueden hacer por ahí su inscripción de una forma fácil para que nos acompañen en este curso que va a estar sin duda muy interesante. Muchísimas gracias, Ricardo, muchas gracias. Buenas noches para todos. Los esperamos en los siguientes webinars. Estén muy atentos, síganos en redes sociales para que no se pierdan toda esta información. Buenas noches para todos. Ricardo, buenas. Chao.